esto es algo muy importante. Yo te digo, Rodrigo, para Israel, que ha pasado una situación tan difícil todo este año, hay algo admirable, y admirable realmente a nivel mundial. Hemos tenido muy poco apoyo en el mundo por parte... Como dijeron también, hay parte de los latinos, justo como escuchamos la parte de los colombianos. Exactamente. Y hay algo importante porque la idea nuestra, y lo estamos haciendo, tanto Veo, que hace un excelente trabajo, como lo hace i24 News en español, es acercar Israel al mundo hispano. Estamos hablando de que, como les decía en un principio, somos casi 600 millones de hispanoparlantes. Y hay un presidente entre los pocos mandatarios que no es la cuestión de apoyar a Israel, sino el lado correcto de la historia. Hay un presidente a quien yo le quiero dar las gracias enormes. No solo tú, todo el pueblo todo israelí. El pueblo de Israel y todo el pueblo judío. Y todos lo conocen, y todos lo conocen acá en Israel. Porque en plena guerra, en pleno año, el día 7 de octubre de 2024, a un año de esta tragedia, un día como hoy, hace un año exactamente, aquí en esta calle, como lo decíamos, estaban corriendo los terroristas para matar la mayor cantidad de personas que conseguían, porque la idea era matar a israelíes, a judíos. Y un presidente hoy, 2024, 7 de octubre, ha tenido la valentía de estar con nosotros en vivo en esta transmisión, que es el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Pero antes, quiero darle la bienvenida al embajador de Paraguay en Israel, Alejandro Rubin Zimmerman. Muchísimas gracias, embajador, por estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme, y es un honor también escucharle a nuestro presidente, Santiago Peña. ¿Quién es Santiago Peña? Santiago Peña. ¿Te lo conoce? Quieren escucharlo porque está con nosotros, está con nosotros. Yo creo que llegó el momento. Santiago, hasta... Presidente, un placer enorme. No te conozco, pero un placer enorme. Yo ya te digo. Bienvenido a Sderot, a Israel. Asunción es Sderot. Muy buenas tardes en Asunción, muy buenas noches en Israel. Es un placer estar en contacto con ustedes, Nicole, Rodrigo, embajador Rubin. Un gran saludo y bueno, hoy por supuesto firmes, como Paraguay ha estado cerca de Israel, cerca del pueblo judío, como lo hemos estado a lo largo de nuestra historia. Probablemente no son los momentos que queremos celebrar, pero son los momentos en los que tenemos que estar. Así que desde el 15 de agosto del año pasado, que me ha tocado asumir esta altísima responsabilidad en nombre de todo el pueblo paraguayo, he llevado adelante una defensa sobre principios, sobre valores, que nos ha mantenido unidos cerca del pueblo de Israel por tanto tiempo. Y bueno, en estos momentos tan difíciles, Paraguay no solamente se convierte en un aliado, sino probablemente en el mayor aliado que tiene Israel, junto con Estados Unidos, por supuesto, en esta lucha que es la lucha en contra de las divisiones, en contra del odio, contra de algo que Paraguay probablemente, como el único país, además del pueblo judío que lo ha vivido, para muchos es muy difícil de entender por qué el Paraguay ha sido un aliado tan firme al lado de Israel, y por qué no existe ningún otro país en el mundo que haya vivido lo que vivió el Paraguay. También una guerra de intolerancia, también una guerra de exterminio, como lo fue la guerra de la Triple Alianza allá entre el año 1864 y el año 1870. Siendo Paraguay un país que pasó, justamente era la pregunta que la teníamos pensada, ese suceso que nos une, la lucha y lo que sucedió en la sociedad paraguaya con la guerra de la Triple Alianza, y venimos hoy en día, 2024, y sucede todo lo que le pasa a Israel. ¿Qué lo ha motivado en toda esa historia, que hay particularidades que nos une tanto a Paraguay con Israel, 14 de mayo, también la independencia? Díganos ese mensaje, presidente. ¿Qué le ha motivado a tener esta posición tan positiva del lado correcta de la historia con Israel? Cuando uno llega a un cargo tan alto como es ser presidente de la nación, uno claramente no puede moverse solamente por los intereses personales, sino tiene que moverse
en base a las creencias y el sentimiento mayoritario del pueblo al cual representa. Yo estuve en Israel, estuve en Jerusalén en el año 2021, estábamos todavía saliendo de la pandemia, y me fui en un primer viaje, además de tener un gran cariño. Nunca había estado en Israel, nunca había estado en Jerusalén, y fue el camino todavía antes de ser candidato a la República, elecciones que se llevaron adelante primero en diciembre del 2022 y luego elecciones generales en abril del 2023, justamente en entender ese camino que los paraguayos habíamos emprendido hace muchísimos años. Estamos hablando siglos de la experiencia del Paraguay que había sido inclusive antes de la independencia, en las épocas de la colonia, el centro de las misiones jesuíticas que habían demostrado que el Paraguay y nuestros ancestros, los guaraníes, tenían una fe enorme, y era esa fe la que nos unía con el pueblo de Israel. A lo largo de la campaña electoral de cerca de 1 año y medio, recorrer el Paraguay y que en cada comunidad me pidan, mantengámonos cerca de Israel, estemos cerca de Israel. Era el clamor y era el pedido de que Paraguay vuelva a tener su embajada donde corresponde, en Jerusalén, donde ya la habíamos inaugurado años atrás. Entonces, este era un pedido y un clamor que yo recibía en cada uno de los encuentros. Entonces, más allá de mi inclinación, de mi fe y de mi preferencia, esto es el clamor mayoritario del pueblo de Paraguay. Por eso, cuando en el mes de septiembre, antes de los atentados horribles del 7 de octubre pasado, y tuve un encuentro con el primer ministro en Nueva York, nuestro primer encuentro ya en funciones oficiales, yo le había ratificado nuestro deseo de volver a abrir la embajada en Jerusalén, de que Israel vuelva a abrir la embajada en Asunción, cosa que hemos celebrado hace unas semanas nada más, con la visita del presidente del Knesset, Amir O'Hara, y por supuesto mi deseo y mi anuncio que en el mes de diciembre podamos reabrir la embajada en Jerusalén. Este es el sentimiento de un pueblo, Nicole, no es solamente el sentir de un presidente, y claramente es muy difícil que esto se entienda desde otros países que también desconocen la historia del Paraguay. Por eso que hoy defender a Israel es también reivindicar al Paraguay, un pueblo que tuvo que enfrentar la intolerancia, un pueblo que tuvo que enfrentar una guerra de exterminio, y nadie más que Paraguay va a entender ese sentimiento, nadie más que el pueblo de Israel va a entender lo que nos une entre nuestros pueblos. Señor presidente, a mí me gustaría entender de tu punto de mirada, ¿qué piensas sobre los líderes mundiales que tú estás escuchando que no están dispuestos a conocer lo que pasó el 7 de octubre? Nosotros estamos ya 1 año después y todavía vemos líderes mundiales, incluso latinos, que no están dispuestos a conocer lo que pasó, que no están dispuestos a conocer que Hamas es una organización terrorista y todo lo que pasó acá. ¿Qué tú piensas sobre todos esos líderes en el mundo que lástimamente no están en el lado correcto, si me preguntas a mí, pero me gustaría entender qué es lo que tú piensas? Sí, yo creo que más hablar de las personas tenemos que pensar en las instituciones. Nosotros tenemos un sistema multilateral, gobernado de lo más alto que son las Naciones Unidas, y luego con diferentes grupos regionales que francamente hoy podemos decir que es un sistema fracasado. El sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que buscaba preservar la paz en el mundo, claramente está agotado, claramente hoy ya no responde a las necesidades, porque no estamos hablando solamente del conflicto en la Franja de Gaza, estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos hablando de más de 20 conflictos que hoy azotan al continente africano y muchos otros conflictos armados que lastimosamente como humanidad estamos simplemente aprendiendo a convivir, y yo creo que esto requiere un abordaje diferente. En mi intervención el año pasado en Naciones Unidas y nuevamente mi intervención hace unos días en Nueva York, yo levantaba la voz diciendo que este sistema no funciona y este sistema no va a cambiar simplemente agregando a más países dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se le da el privilegio del veto a algunos países en detrimento de la paz. Hoy este mundo convulsionado no está pudiendo preservar la paz en el mundo. Entonces, claramente tenemos que cambiar este modelo, tenemos que cambiar este sistema. Y por supuesto, esto requiere de la osadía, de la valentía
de algunos líderes. Yo claramente tengo una posición muy crítica, pero Paraguay también en su posición ha preferido no antagonizar con nadie, no nombrar a otros líderes de manera peyorativa o despectiva, sino que lo que hemos decidido es levantar nuestra voz, firme, contundente, así como lo hemos hecho a favor de Israel, hemos hecho lo mismo a favor de Ucrania, porque la invasión de Rusia en Ucrania es exactamente lo que nosotros vivimos más de 150 años atrás, que fuimos invadidos por países más grandes, con mayor poderío de armas, y eso simplemente tiene que ser intolerable. Y es la misma firmeza que le ha llevado a Paraguay, donde muchas veces es muy difícil de comprender que Paraguay siga siendo hoy probablemente el país más grande que sigue reconociendo a la República de China, Taiwán, como una nación soberana. Entonces, nuestra posición es muy importante entender que no responde a coyunturas transitorias o acuerdos políticos con una persona. Es principios, valores, es nuestra propia historia, que por mucho tiempo fue una historia desconocida, o por qué no se intentó ocultar y olvidar realmente lo que fue para muchos un genocidio americano que nos tocó vivir en la década de 1860. Presidente, es muy significativo tener al embajador Rubin Zimmerman con nosotros, la labor fantástica que ya en tan poco tiempo he tenido la oportunidad de entrevistarlo en i34 News, y el hecho y he visto todo su trabajo y su interés en esa búsqueda de la Embajada de Paraguay en Jerusalén. ¿Cómo está significando, embajador? ¿Y qué nos podemos adelantar aquí con el jefe, con el presidente? Bueno, el presidente, como dijo ya en campaña, lo vino diciendo, así que desde el momento que yo vine acá ya estaba preparado para eso, y ahora nos encontramos con que la Embajada de Israel se reabrió en Paraguay, y el presidente anunció que en diciembre estaría viniendo ya para inaugurar nuestra embajada con la sede en Jerusalén, en la capital de Israel. ¿Qué significa eso, presidente Peña, inaugurar en la capital del Estado de Israel, Jerusalén, la Embajada de Paraguay? Y para nosotros es estar al lado de un país hermano, estar al lado de un pueblo que, así como nosotros, una historia de lucha, de perseverancia, del saber de que todos tenemos derechos, de que somos un pueblo de paz, pero que luchamos y estamos dispuestos a dejar la vida por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra autodeterminación. Vuelvo a insistir en esto, ningún país, nosotros no pretendemos que ningún país pueda comprender la situación o la posición política del Paraguay, porque ningún país ha vivido lo que el Paraguay ha tenido que vivir. Pero sinceramente creemos que estas luchas son luchas de una vida, son luchas que van a traspasar, porque la intolerancia, como la hemos visto, lastimosamente persevera también en el tiempo. Así como nuestras luchas perseveran, la intolerancia es algo que lastimosamente está también muy arraigado dentro de los seres humanos, y tenemos que seguir luchando, tenemos que tomar la decisión de no ser tímidos ni timoratos al momento de defender nuestras posiciones. Yo desearía que más países puedan entender la libertad y el derecho que tiene el pueblo de Israel, un gobierno democráticamente electo. Una de las cuestiones que yo he levantado con mayor fuerza es que nosotros no podemos, no existe ningún argumento para que nosotros igualemos a un grupo terrorista con un gobierno democráticamente electo. Y yo creo que esto forma parte de la falta o el error que tiene hoy el sistema internacional de tratar de resolver este conflicto. Nosotros no podemos desconocer que grupos terroristas, Paraguay claramente ha declarado grupo terrorista no solamente a Hamas, como también a Hezbollah, que estas organizaciones criminales y terroristas se han apoderado de muchos gobiernos, porque Paraguay mantiene una relación diplomática con el Líbano, pero nosotros no podemos desconocer que así como jamás se ha tomado el control de la Franja de Gaza, también ha ocurrido esto en el Líbano, con Hezbollah, y los ataques han venido de estos países. Entonces, para mí es totalmente inaceptable que otros gobiernos no puedan reconocer. Yo lamento la pérdida de vidas humanas en la Franja de Gaza, en Siria, en Líbano, en Irán, en cada país, pero nosotros no podemos igualar a gobiernos electos,
a instituciones consolidadas con grupos terroristas. Y esto creo que es el eje central en la discusión que debería guiar en nuestras conversaciones en la búsqueda de una paz duradera. Y a mí me gustaría solamente estar seguro que el plan siga adelante. También ahora que Israel está siguiendo y está entrando de una manera más profunda dentro del Líbano, por la parte de ustedes, en diciembre nosotros estamos en Jerusalén, ¿cierto? No hay ningún cambio, Rodrigo. Lo he anunciado ya el año pasado, lo he anunciado nuevamente este año. Así que estaremos en el mes de diciembre en Jerusalén para volver a abrir, porque Paraguay ya tuvo su embajada en Jerusalén, para volver a abrir en el lugar que el pueblo paraguayo mayoritariamente, por la historia, por el presente y por el futuro, estamos convencidos de donde debería estar. Es sin duda alguna, y lo hemos hablado, embajador, es una valentía por parte de usted, presidente, y se lo digo en nombre, me atrevo, de la sociedad israelí y del mismo pueblo judío, en plena guerra que está Israel combatiendo contra el odio, contra el yihadismo, que usted, un país, el único en el mundo, Paraguay, que pareciera lejano, pero con este amor se hace cercano a Israel, tenga usted la valentía de hacerlo, de abrir esa embajada. Y además, este día de hoy para nosotros, y sin duda alguna va a ser histórico, y créame que aunque muchos israelíes, obviamente, algunos hablan español porque el español es un idioma pues que le gusta a muchísima gente, lo van a querer, lo van a recibir, le van a agradecer esa posición y más que nada, ¿sabe qué, presidente? La historia va a quedar. En estos momentos, mucho público en Israel, que usted sepa, señor presidente, y realmente también el embajador, mucho público en Israel no sabe ni siquiera cómo decir gracias, pero lo conoces y se emocionaron eso que tenemos esta entrevista hoy en este momento con usted. Entonces, el pueblo israelí, incluso los que hablan hebreo y los que no saben español, están tan emocionados de este apoyo y tan importante que realmente es un momento histórico para nosotros estar este día, en este momento, en esta entrevista, después de un año del masacre de Hamas en una calle donde mataron 20 civiles de la manera más cruel que podemos pensar, y tener la entrevista y escuchar otra vez ese mensaje tan fuerte que en diciembre la embajada está en Jerusalén. Presidente Peña, vamos a hacer algo, un mensaje, y lo vamos a traducir en hebreo, embajador, a todos los israelíes. Y le prometo que esto lo vamos a traducir bien al hebreo. Un mensaje del presidente Santiago Peña, Paraguay, a los israelíes. Voy a ayudarte, Nicole. Sana Tobá Metúa. Gracias. Pero realmente, desde el fondo de nuestro corazón, Paraguay tiene todavía mucho que aprender del pueblo judío, del pueblo de Israel. Que como les decía, nosotros, lastimosamente, por las condiciones que nos tocó vivir de nuestra historia, de ser un país que era tremendamente desarrollado, en 1850 enfrentamos una guerra de exterminio y una guerra de odio. Y comenzamos un lento proceso de recuperación. Un gran escritor paraguayo, Augusto Roabato, describía al Paraguay como la isla rodeada de tierra. Nos aislamos del mundo y hoy los paraguayos tenemos que apelar a nuestra memoria, tenemos que apelar a nuestra historia. Que el pueblo judío ha sido realmente muy inteligente en mantener viva la historia. Cualquiera que visita el Museo del Holocausto en Jerusalén puede entender lo que ha vivido, esos eventos horroríficos que ha vivido la humanidad y que nunca más deberíamos repetir. Entonces, lastimosamente, la humanidad y las sociedades tenemos una memoria muy corta y nos obliga a nosotros a mantener viva la memoria, a mantener viva nuestra esencia, nuestra naturaleza, por el bien, por la paz, pero siempre está dispuesto a dar todo de nosotros para luchar desde lo más profundo de nuestro ser. Así que sepan que el Paraguay es todavía un país que el pueblo judío, el pueblo de Israel está por descubrir, pero sepan que aquí van a encontrar un pueblo que, así como ustedes, ha sabido a través de la lucha y de los principios de valores poder subsistir ante las adversidades.
Increíble. Increíble. No tengo palabras. Realmente que no tengo palabras. Sí, y tiene un gran representante diplomático con el embajador Rubín Zimmerman, le digo. Muchísimas gracias por enviarlo. Muchísimas Muchas gracias, señor presidente. Y realmente que tengamos mucha suerte y que sigamos con esta guerra luchando por la verdad y por estos valores tan importantes que todos nosotros creemos en los mismos. Muchas gracias, señor embajador, presidente. algunas palabras ya cerrando. No, solo despedirme del presidente, también decirle muchas gracias, ver que tiene el lazo amarillo también en el pecho. Aquí lo tiene. Bueno, vamos a hacer algo. Le mando desde aquí, desde este lazo amarillo, le mando todo ese cariño hasta allá a su lazo amarillo. Muchas gracias, Nicole. Un saludo grande para todos y que esta fecha sea una fecha para pedir nuevamente el cese de las hostilidades, el retorno de la paz, la liberación de todos las personas que todavía están siendo retenidas, pero principalmente que sea el momento que entendamos que tenemos que cambiar el curso de la acción, que no podemos seguir con este sistema internacional que ya no sirve para preservar la paz en la humanidad.